Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 6. Sello de agua pura para dos bestias. La habitación a la que arrastraron a Angra y Wolga se parecía menos a una celda de prisión y más a una sala de reuniones tradicional, de esas que están revestidas con tatamis y biombos de papel pintados con escenas de montañas y ríos, una burla intencionada de la comodidad para adormecer a los desprevenidos. Mesas bajas, cojines e incienso ardiendo tenuemente en los rincones para disimular el hedor a sospecha y miedo que envolvía a estos yokai, desesperados por mantener una ilusión de autoridad en un mundo que se les escapaba lentamente de las manos. Era casi adorable la seriedad con la que se lo tomaban. Estaba sentado con las piernas estiradas, observando a los yokai de rango medio allí reunidos con una leve sonrisa en los labios, un hombre que ya había decidido que nada de lo que hicieran allí le divertiría más que un suspiro fugaz. Su mirada los recorrió sin fijarse, y ya podía percibir su creciente incomodidad. El poder, incluso oculto tras una máscara, tenía un aroma que impregnaba el aire, y estas criaturas, Kappa, Tengu y Kitsune menores, lo sentían aunque no supieran identificarlo. Eran el tipo de personas que creían que podían apaciguar un huracán ofreciéndole té y una conversación amable. Su acompañante estaba sentada frente a él, con los brazos elegantemente cruzados sobre el pecho y la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como si pudiera ahuyentar el hedor de su inferioridad con solo evitar mirarlos directamente. Su expresión era la clase de desdén refinado que las reinas plasmaban en sus retratos, aunque cualquiera con un mínimo de instinto la reconocería por lo que era: la tensión contenida de alguien que apenas toleraba existir en una habitación tan degradada. El interrogador principal, un tengu cuervo con una larga nariz en forma de pico y plumas por cabello, finalmente rompió el silencio fingido. Te encuentras ahora bajo la jurisdicción de Ura-Kyoto. Por decreto de la propia Yasaka Dono, serás interrogado bajo la autoridad de la facción Youkai de Kyoto por crímenes contra el sistema de líneas ley e interferencia mágica no autorizada. Coopera, y se podría considerar la clemencia. Era dolorosamente transparente. Angra casi bostezó, pero en vez de eso se rascó la mejilla. Sus dedos rozaron ligeramente su mandíbula y, al hacerlo, apartó distraídamente el flujo de energía espiritual del suelo, cuyos hilos se enroscaban lentamente hacia él como serpientes curiosas. No requería concentración ni esfuerzo, como respirar en una habitación llena de incienso. Entonces sonrió, lenta y suavemente, dejando que el yokai creyera que era porque respetaba su pequeño teatro. Por supuesto, por supuesto. Somos ciudadanos respetuosos de la ley, dijo Angra con voz pausada, como si cada palabra pesara demasiado como para molestarse en pronunciarla. Simples viajeros perdidos, ¿entiendes? Las líneas ley son terriblemente confusas. Estábamos hambrientos de combustible y, de repente, resulta que estamos cometiendo alta traición contra el ecosistema espiritual de toda una provincia. Qué cruel que la realidad juegue con nosotros. Los interrogadores se pusieron a la defensiva. Sin duda, habían sido entrenados para esperar resistencia, tal vez arrogancia, incluso indignación. Esta complicidad divertida, esta indiferencia despreocupada, los dejó sin palabras. Era exasperante, como la ira que sentiría un noble al ver a los campesinos atreverse a reír durante una ejecución pública. Olga, por su parte, apenas miró al yokai que hablaba. Su mente estaba ocupada, siguiendo los tenues hilos de energía espiritual que su compañero absorbía. Era tan sutil que, de no haber estado sintonizada con las fluctuaciones del maná a escala cósmica, podría haber pasado desapercibido. Sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre su manga. Cada golpe expresaba una irritación ardiente, no por el acto en sí, hacía tiempo que había dejado de cuestionar las peculiares aficiones de Angra, sino por la desfachatez de esos bichos para darles lecciones como si fueran prisioneros, en lugar de fuerzas de la naturaleza inevitables y aplastantes que toleraban temporalmente las pretensiones morales de una colonia de hormigas. Otro yokai, una zorra con múltiples colas, dio un paso al frente, con una voz más astuta en su mordaz cortesía. Tenemos medios para discernir la verdad del engaño, viajeros. Sería imprudente abusar aún más de la paciencia del consejo yokai.
Sonrió levemente y, con un chasquido de dedos, el aire vibró a su alrededor. Un campo ilusorio, una patética red psíquica destinada a enredar y manipular las mentes de los seres inferiores, a volver sus pensamientos resbaladizos y resquebrajar sus defensas. Funcionaba mediante la sugestión, susurrando dudas, miedos y arrepentimientos al alma, una técnica nacida de las antiguas guerras donde el miedo quebraba ejércitos más rápido que las espadas. El efecto resbaló sobre Wolga como la niebla contra un glaciar. Alzó la barbilla, dilatando ligeramente las fosas nasales en la única muestra de desprecio que se permitía. Su paciencia, ya de por sí escasa, se tensó aún más. De ser menos impulsiva, quizá habría arrasado con todo en la habitación por principios, pero había un plan, y sabía que Angra prefería la sutileza cuando le divertía. En cuanto a Angra, la red le hacía cosquillas en los límites de la conciencia como un niño que pincha a un tigre con un palo. Su sonrisa se ensanchó en una mueca torcida y vagamente compasiva. Ilusiones Ikai, campos psíquicos, tácticas de intimidación, murmuró en voz alta, pasándose una mano por el pelo con fingida solemnidad. Me siento como si hubiera entrado en una obra moralizante particularmente tediosa escrita por gente que jamás ha visto un demonio de verdad. El pico del Tengu Cuervo chasqueó bruscamente con frustración. Se les acusa de extraer energía ilegalmente de nuestro recurso más sagrado, insistió, alzando la voz. La energía de las líneas Ley pertenece a Kioto, a su guardiana y a su pueblo, y yo simplemente respiro las bendiciones ambientales de vuestra hospitalidad. ¿Acaso debéis cobrar también al viento por pasar por vuestras puertas? La Kitsune entrecerró los ojos. Estaban cambiando de táctica. Amenazas, entonces. Predecible. Si se niega a cooperar, se podrían emplear métodos de interrogatorio más severos, dijo fríamente. El Consejo ha autorizado a utilizar todas las fuerzas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. Olga finalmente se movió. Había una promesa de violencia en sus ojos, tan elegantes y pulidos que brillaban como una daga en un banquete real. Su voz se convirtió en un ronroneo bajo y burlón, con la condescendencia de una reina que habla a gusanos que se han atrevido a arrastrarse sobre sus pantuflas. Díganme, insectos, ¿de verdad se creen capaces de imponer obediencia a aquello que debería inspirarles adoración y terror? ¿Acaso los siglos han embotado sus instintos hasta tal punto que confunden la paciencia con la debilidad? La habitación pareció enfriarse. Los Youkai se estremecieron, y unas gotas de sudor delataron su valentía. Angra soltó una risita entre dientes y apoyó la barbilla en la palma de la mano, observando al tembloroso Youkai con una mirada de cariñosa diversión. Venga, venga, no hace falta asustarlos demasiado. Están haciendo lo que pueden, dijo antes de volver su atención a los posibles interrogadores con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. De repente, las pesadas puertas de la cámara de detención se abrieron con un crujido, y una joven kitsune entró con paso firme, con una expresión grave medio oculta bajo un kabuto formal. Por orden de Lady Yasaka, deberás comparecer ante el consejo. Los interrogadores Youkai intercambiaron varias miradas. Era evidente que incluso ellos, que inicialmente se habían comportado con esa rígida arrogancia tan común entre las autoridades provinciales, se sentían incómodos por la presión invisible que emanaba de los dos seres a los que habían intentado acorralar con palabras. Angra y Olga se pusieron de pie. Ninguno opuso resistencia cuando los guardias les ataron las muñecas con cuerdas de hilo espiritual tejido. Los Youkai debieron comprender, en lo más profundo de su ser, que tales medidas eran meramente simbólicas. El poder no podía ser atado con cáñamo, por muy sagrado que fuera el nudo. Fueron escoltados por sinuosos pasillos, cuyas salas estaban impregnadas del aroma a sándalo y ritos. Ante ellos se extendía la gran sala del consejo, donde una media luna de ancianos Youkai, sentados con solemnidad, mostraban sus rostros esculpidos en máscaras de dignidad y cautelosa hostilidad. En la cima se sentaba la mismísima Kyuubi Yasaka, con su kimono de seda tejido con las llamas del sol poniente, sus ojos dorados entrecerrados con una acritud que mantenía contenida por la autodisciplina. Los murmullos entre los presentes se desvanecieron en silencio cuando Angra y Olga fueron llevados al estrado.
Sus cadenas fueron cortadas ritualmente por una sacerdotisa. Olga no fingió respeto. Observó al consejo con fría indiferencia. No veía ante sí ninguna autoridad verdadera, solo el vacío boato de una civilización moribunda que intentaba apuntalar su dignidad con túnicas bordadas y cetros de madera. La voz de Yasaka resonó. Estos dos están acusados de violar la santidad de las líneas ley espirituales de la capital, desviando la energía reservada para la prosperidad de nuestras tierras y nuestro pueblo. Antes de que se dicte sentencia, se les da la oportunidad de defenderse. Expliquen sus crímenes o aleguen su inocencia, como es su derecho según las leyes antiguas. Un murmullo recorrió el consejo al oír sus palabras. Se invocó una vieja tradición que exigía que se diera voz al acusado incluso si su culpabilidad era una conclusión inevitable. Un anciano Tengu, con las alas plegadas pulcramente a la espalda, se levantó y golpeó el suelo con su bastón, cuyo sonido resonó como una campana rota. Egen, comparecen ante este consejo para responder por los crímenes de intrusión no autorizada en terreno sagrado, manipulación de las líneas ley de la capital y robo de energía espiritual bajo el dominio de su Alteza Yasaka-sama. Ahora responderán por sí mismos. Se guardó un momento de silencio ceremonial. Angra inclinó ligeramente la cabeza, y la sombra de una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No era nuestra intención ofender, concejales. No somos más que humildes peregrinos, a la deriva en la confusión que reina más allá de estas fronteras sagradas. En nuestra desesperación, solo buscábamos sustentarnos con las energías del mundo, ignorantes, por desgracia, de los delicados lazos que unen el corazón de esta ciudad. Si les hemos ofendido, fue por la necesidad de sobrevivir, no por malicia. Además, llamarlo robo presupone propiedad, y ¿quién de nosotros puede realmente apropiarse del aliento de la tierra, de la sangre del mundo que fluye por estas líneas? ¿No sería más preciso decir que simplemente participamos de lo que ya era abundante y ofrecido libremente por la propia naturaleza? Entre los yokai reunidos, se extendió un murmullo de indignación. Algunos ancianos se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos gruñó en voz baja antes de contenerse. La mirada de Yasaka permaneció firme, pero los cordones de energía que palpitaban invisiblemente bajo su piel delataban el esfuerzo que se obligaba a soportar. ¿Te atreves a insinuar?, dijo Yasaka con una voz tan suave como la nieve que cae 3 veces más fría, que la administración que hemos mantenido desde la fundación de esta tierra es inválida? ¿Que el trabajo de incontables generaciones para armonizar con el flujo del espíritu no es nada? Angra se encogió de hombros, un movimiento tan casual que podría haberse confundido con un tic involuntario. Administración. Su sonrisa se agudizó, sin malicia. Supongo que esa es una interpretación. Aunque, desde mi punto de vista, se parece mucho a una criatura que se convence a sí misma de que es la dueña del río porque una vez construyó una presa y le puso su nombre a las aguas. Un audible suspiro resonó en la sala. La tensión aumentó. Olga no dijo nada. El anciano Tengu se aclaró la garganta. ¿Niegas absorber la energía espiritual sin permiso? Angra soltó una risa débil. Permiso. Permiso. Su voz se apagó, dejando la palabra flotando con una indolencia desdeñosa. Hablas de permisos y límites como si fueran permanentes, cuando en realidad son construcciones, ilusiones acordadas por quienes, por casualidad, tienen el poder en un momento dado. Si te declaras soberano sobre un río, ¿acaso eso lo convierte en tuyo, o simplemente disfrutas de un momento fugaz antes de que el río te recuerde que nunca te perteneció? Varios miembros del consejo murmuraron con disgusto. Algunos de los yokai más jóvenes, menos versados en el arte de disimular sus emociones, fruncieron el ceño abiertamente. Angra flexionó los dedos a sus costados, sintiendo el pulso de las venas espirituales bajo sus pies. Incluso ahora, las líneas ley se contraían contra los anclajes espirituales que Yasaka había clavado profundamente en los cimientos de la ciudad, pero el robo era una sutil fuga, un sorbo parasitario demasiado delicado para que los sentidos del jurado lo detectaran en medio de su indignación. Era una comparación falsa, grotescamente falsa, pero encajaba perfectamente con la reverencia instintiva del consejo hacia las fuerzas de la naturaleza. De sus propias suposiciones surgieron en sus mentes espantapájaros, y fue contra esos villanos imaginarios que ahora alzaron sus defensas.
Un anciano se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por la consternación. Aún así, vuestra naturaleza permanece oculta. No podemos discernir vuestras intenciones. Esto, por sí solo, es motivo de sospecha. Angra inclinó la cabeza. Las intenciones son sombras sobre el agua. Cambian con cada onda, con cada ráfaga de viento. Dime, venerable, cuando una semilla cae en la tierra, ¿acaso pretende brotar, o es la revelación de la voluntad de la naturaleza? La presencia de Yasaka se expandía como una llama viva, su aura brillante y furiosa, y el resplandor dorado de la red de líneas ley se intensificaba detrás de ella, respondiendo a su llamado. Buscamos la verdad, intrusos, no enigmas. Están aquí no como acusados, sino como enemigos de Kioto mismo. Declaró, con una voz que resonaba con la autoridad de sus incontables años. Angra hizo una reverencia lánguida, más en tono de burla que de deferencia. Enemigo. ¡Qué palabras tan fuertes! Yo habría preferido viajero extraviado y turista desafortunado, pero supongo que hay que permitir un poco de dramatismo. Al fin y al cabo, es un consejo. El murmullo se hizo más fuerte. Un viejo tanuki golpeó el suelo 3 veces con su mazo para imponer silencio, con los ojos centelleando. Olga dejó escapar un leve bufido, curvando los labios. Su paciencia, ya de por sí escasa, se agotaba rápidamente ante el incesante ruido y las riñas. Que seres tan primitivos se atrevieran a juzgar su existencia era un insulto tan atroz que apenas merecía ser reconocido. No se dignó a hablar, pues hacerlo sería rebajarse al nivel de las hormigas que imploran a una nube de tormenta. En cambio, se contentó con observar la creciente furia de Yasaka con una expresión que mezclaba diversión y desdén. Me preguntáis por mis crímenes. Me acusáis de sacrilegio. Os declaráis protectores de una orden sagrada. Pero permitidme sugerir, dijo, dejando que las palabras se deslizaran lentamente en el silencio, que quizás sea la propia orden sagrada la que esté dañada. Si su fuerza puede verse mermada por 2 vagabundos que pisan su territorio, ¿cuán sagrada pudo haber sido realmente en un principio? La enormidad del insulto los dejó a todos aún más callados. Yasaka apretó los puños a los costados, sintiendo como sus uñas se clavaban en las palmas formando medias lunas, y se puso cada vez más irritada, mientras Angra esbozaba una leve sonrisa, con los ojos entrecerrados. Ya falta poco. El juicio ya no giraba en torno a su culpabilidad o inocencia. Se trataba de orgullo, y el orgullo, él lo sabía muy bien, era lo más frágil que existe. En la sala del consejo se respiraba un aire de furia contenida, mientras el silencio se apoderaba del recinto y los ancianos yokai se ponían rígidos ante la audacia. Angra bostezó tapándose la boca con la mano y se echó hacia atrás tanto que parecía que se iba a caer al menor estornudo. Su postura los ridiculizaba más que cualquier palabra. Para ser un consejo, tenéis un talento extraordinario para sonar como pescaderos enfadados. ¿Acaso celebráis todos vuestros juicios sagrados con tanta espuma en la boca? Varios de los yokai más ancianos abrieron sus abanicos de golpe en un gesto de ira. Los guardias Tengu se movieron inquietos, con las plumas erizadas. Yasaka se estremeció. Ya hemos oído suficientes burlas. Espetó furioso uno de los ancianos tanuki. Si no tenéis defensa que ofrecer, os juzgaremos sin ella. Angra ladeó la cabeza, dejando que su cabello negro le cubriera los ojos. ¿Defensa contra qué? Contra no besar el suelo que pisas y arrastrarte cuando tus preciadas líneas ley atraviesan una pequeña crisis existencial. Su sonrisa se ensanchó, implacable. Guarda el teatro para el próximo festival del santuario. Aquello sí que fue una ofensa a la mismísima esencia de su existencia. La propia Yasaka se incorporó ligeramente de su asiento. Olga, que hasta entonces había permanecido silenciosa y furiosa a su lado, eligió ese momento para darse a conocer por completo. Con un bufido de desprecio, se cruzó de brazos y lanzó una mirada al consejo que habría podido romper espejos. Criaturas primitivas, dijo con frialdad, con la voz cargada de desdén. ¿Osáis juzgarnos como si os situarais en un pedestal de sabiduría? Pequeños caciques luchando por el control de unos pocos resquicios de poder robado, pavoneándose como dioses ante insectos. Se oyeron varios jadeos, seguidos del crujido audible de un Tengu al golpear el suelo con la punta de su lanza.
La energía espiritual del consejo surgió como una tormenta inminente, ahora salvaje e incontrolable. Los labios de Yasaka se tensaron, dando paso a una furia matriarcal. Todos los espíritus de la cámara se aquietaron instintivamente cuando la zorra de 9 colas de Kioto reveló una fracción de su verdadera majestad. Angra se volvió lentamente hacia Olga y, con el movimiento lento y exagerado de un hombre que ve hundirse su barco bajo sus pies, enterró su rostro en la palma de la mano. Estupendo. En verdad, nada grita ganarse los corazones y las mentes como enfadar a todo un municipio de espíritus glorificados, murmuró entre dientes. Basta. Exclamó Yasaka. No solo te burlas de este tribunal, sino también de la dignidad de la tierra misma. Serás encarcelado bajo el sello de las aguas puras hasta que se decida un destino más apropiado. Ella alzó la mano, y varios de los guardias Tengu avanzaron con sus armas relucientes. Bah, el destino lo aceptó, supuso. Angra se encogió de hombros, completamente indiferente. Olga sonrió con desdén, echándose el pelo hacia atrás. Entonces, justo cuando los guardias se acercaban, las pesadas puertas de la sala del consejo se abrieron de golpe con un fuerte estrépito. Un pequeño torbellino de fuego fatuo irrumpió en la sala, revelando a una joven de cabello dorado, vestida con elaboradas túnicas de sacerdotisa, cuyas orejas de zorro se movían frenéticamente. Cruzó el salón a toda prisa, sin el menor decoro, ignorando las miradas atónitas del consejo. «Mamá», ladró, dando un pisotón con su pequeño pie. «Esos idiotas del este siguen sin escuchar. Intenté negociar como me dijiste, pero se rieron. Se rieron. Dijeron que el gran Kyuubi se había debilitado, escondiéndose tras los humanos y los tratados». Resopló, con las mejillas infladas de furia, y la cola agitándose en amplios arcos de ira tras ella. Todo el consejo se paralizó y los guardias se detuvieron en seco. La expresión de Yasaka se quebró brevemente al reflejarse la preocupación en su rostro antes de volver a su expresión de liderazgo. Angra levantó la cabeza de su mano lo justo para mirar a la chica con los ojos entrecerrados. Reconoció el parecido de inmediato. El cabello, la cola, el poder latente que se enroscaba bajo su piel. El linaje de una persona es tan obvio que se puede ver desde la órbita. «Vaya, vaya», dijo con voz arrastrada a Olga, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. «Parece que mamá tiene un pequeño heredero». Los hijos de la autoridad, siempre son los primeros en quejarse cuando el mundo deja de doblegarse a sus caprichos, dijo Olga, que parecía a punto de hacer estallar a todo el consejo en un cráter, expresando su opinión a su lado. Angra chasqueó la lengua, casi con alegría. Aunque es mono. Un punto a su favor. Los guardias dudaron si proceder con el arresto o no. Yasaka se alisó las mangas, dio un paso al frente y le puso una mano en la cabeza a Kunou. La chica se calmó de inmediato, aunque seguía siendo un puchero. «Mi hija», dijo Yasaka, dirigiéndose al consejo, recuperando su voz firme y templada, «habla de asuntos que debemos tratar, pero no en medio de un procedimiento sagrado». Tras aquellos ojos dorados ya se había tomado una decisión. Su mirada se dirigió hacia Angra y Olga. «Llévenselos. Su encarcelamiento será seguro hasta que el consejo se reúna de nuevo», ordenó al Tengu, sin admitir más réplica. Angra no opuso resistencia cuando 2 guardias le sujetaron los brazos. Incluso rió para sí mismo en voz baja, un sonido agradable y contenido. «Cárcel, política, dramas familiares», dijo con ligereza mientras lo arrastraban hacia la puerta, «este lugar realmente lo tiene todo». Olga tampoco opuso resistencia. Su orgullo no le permitía tal demostración. Arrastrados por el laberinto de santuarios y túneles, fueron conducidos sin miramientos a las profundidades de Ura-Kyoto. Los corredores descendían cada vez más, la luz de las antorchas titilando sobre las plegarias talladas en las paredes de piedra, impregnadas del aroma a humedades antiguas e incienso. Al final del descenso, ante ellos se extendía una vasta cuenca subterránea. Sus aguas, quietas y casi como un espejo, brillaban en la penumbra, rodeadas de talismanes y estatuas tan antiguas, que sus inscripciones se habían desvanecido en la piedra pulida. El aire estaba impregnado de protección divina, con plegarias tejidas en la misma humedad. Sin dudarlo, 2 monjes asistentes entonaron un cántico en voz baja, invocando el sello de las aguas puras.
Cadenas de luz surgieron del centro de la pila, azotando las muñecas y los tobillos de Angra con un siseo, y arrastrándolo con la suavidad de una marea indiferente. Olga fue tratada con menos delicadeza. Las aguas se agitaron violentamente mientras intentaban, absurdamente, contener a una criatura que una vez se consideró soberana de la tierra. Angra se recostó mientras el frío de la magia lo calaba hasta los huesos. La atracción sobre su poder era más irritante que peligrosa. Chasqueó la lengua, ignorando las plegarias murmuradas que pretendían purificarlo. Nada mal. Logré insultarlos tanto que olvidaron por qué me odiaban. Impresionante trabajo, princesa. Ella olisqueó, rechazando incluso el cumplido, aunque una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios antes de desvanecerse en desdén. Se tomaron todas estas molestias solo para fastidiarme. ¿Acaso debería sentirme honrado? Resonó su voz contra el techo cavernoso. Él la miró. Mechones mojados de su cabello se le pegaban a las mejillas, pero ella no les prestó atención, absorta en la observación de las focas y el agua. Se sentía como si la obligaran a caminar descalza por una pocilga. Guardó silencio durante un largo rato. Luego comentó: la arrogancia de la gentuza nunca deja de decepcionar. Atrapando la divinidad bajo charcos y garabatos. ¡Qué pintoresco! Angra sonrió, pasándose una mano por el pelo húmedo sin levantarse del suelo. Pintoresco es la única palabra que lo describe. Yo habría dicho patético, pero tú decides. Levantó un dedo con desgana hacia ella. Lo has pillado, ¿verdad? Olga dirigió su mirada hacia él. Pero lo comprendió de inmediato. Antes, durante toda la farsa que habían llamado juicio, se había mantenido distante, pero Angra había visto los sutiles destellos en sus ojos. La forma precisa y mecánica en que había estado analizando a cada miembro del consejo, cada matiz político, cada latido de la multitud. Por supuesto, dijo con un altivo gesto de desdén. Su estructura política es infantil. Jefes débiles que se escudan tras rituales para aparentar orden. El consejo es una coalición solo de nombre. La mitad de ellos se odian entre sí más que a las amenazas externas. Dependen del carisma personal de Yasaka y de su control sobre las líneas ley para mantener una mínima apariencia de unidad. Desencruzó los brazos, flexionando ligeramente los dedos mientras comenzaba a caminar de un lado a otro por el borde de su prisión acuática. Su voz se tornó despectiva. Los yokai son biológicamente resistentes, pero espiritualmente fragmentados. No existe una jerarquía estandarizada, solo alianzas feudales basadas en códigos de honor obsoletos y supersticiones. Su fuerza varía enormemente. Algunos poseen un poder genuino sobre los fenómenos naturales. Otros son poco más que bestias mejoradas. Sin Yasaka, se desintegrarían en una sola estación. Angra silbó grave y prolongadamente, aplaudiendo. No está mal. Todo eso de una reunión estúpida y un montón de estereotipos andantes gritándose unos a otros. Supongo que esos ojos mecánicos tuyos valen algo. La mirada de Olga se clavó en él. No me compares con una máquina, mestizo. Contracción nerviosa. Contracción nerviosa. Claro que no. Ella le acaba de llamar así. Se encogió de hombros, completamente impasible por fuera, pero borró la imagen de un rey rubio y arrogante. Tú eres peor. Las máquinas al menos fingen tener pudor cuando escanean la habitación. Incluso las valquirias conservan la modestia en Chaldea. Sus labios se tensaron en un gesto de disgusto, pero no dijo nada más al respecto, centrando su atención en la prisión. Sus pupilas se dilataron ligeramente y, por un breve instante, un zumbido sordo resonó en el aire. La sutil señal de una mirada omnisciente, que desgarra la realidad hasta sus más mínimos hilos. Desde el suelo hasta el techo de la caverna, pasando por las aguas estancadas y las mismas plegarias tejidas en el aire, Olga lo vio todo a la vez. La decadencia subatómica de la magia antigua, el lento desenredado de las fibras talismánicas, las imperfecciones en los campos límite que no se habían mantenido durante siglos. Lo procesó todo sin pestañear, grabando los datos en su prodigiosa memoria. Angra la observó con distraída diversión. Así que me estás diciendo que escaneaste una prisión antigua entera y la copiaste a tu cerebro como si fuera, ¿qué? ¿Una memoria alienígena? ¡Qué adorable!
Olga se detuvo, lanzándole una mirada de puro desdén aristocrático. Eres una criatura repugnante. No es mi culpa que tu comprensión de la existencia sea tan rudimentaria como la de las criaturas que construyeron esta cloaca. Angra soltó una risita y se cruzó de brazos tras la cabeza, hundiéndose un poco más en el agua poco profunda. Sí. Adelante, sigue con tu monólogo sobre tu supuesta esencia divina superior o lo que sea. Mientras tanto, yo me quedaré aquí, preguntándome cuándo demonios se darán cuenta de que su bañera divina no nos sirve para nada. Durante las siguientes horas, permanecieron así, prisioneros de un sello que se suponía que erosionaría la impureza y debilitaría la fuerza de lo indeseado. Angra siguió tumbado, lanzando de vez en cuando piedrecitas al otro lado del lavabo con un ligero movimiento de dedo, observándolas rebotar silenciosamente sobre la superficie. Olga caminaba de un lado a otro, trazaba mapas y teorizaba. Toda la prisión se desplegaba en su mente como un esquema interactivo. De vez en cuando murmuraba, como si calculara la densidad energética de las líneas ley, el grado de degradación de los encantamientos o la cantidad de fuerzas presentes en los santuarios circundantes. En opinión de Angra, fue uno de los encarcelamientos más aburridos que jamás había experimentado, y ya había estado encadenado al olvido cósmico antes. Varias horas después, levantó la mano con desgana hacia el techo bajo. Les doy 3 días más antes de que se den cuenta de que han aprisionado 2 dolores de cabeza de los que no se pueden deshacer ni con oraciones ni con pisos mojados. Olga dejó de caminar de un lado a otro. Los pliegues de su vestido se posaron a su alrededor como humo a la deriva. Sonrió, débilmente, fría, depredadora. 3 días es generoso, dijo, casi ronroneando. Yo habría apostado a que llegaría antes del atardecer. Angra resopló. Optimista. Ella arqueó una ceja con delicadeza. Simplemente soy realista. A diferencia de ti, que te regodeas en la pereza como si fuera una virtud. Cerró los ojos, hundiéndose aún más en el agua, sin importarle que ésta empapara su ropa ya maltrecha. La pereza es supervivencia. El optimismo es suicidio. Pero vosotros, los divinos, no lo entenderíais, ¿verdad? Su voz se tornó casi juguetona. Demasiado ocupados creyendo que el mundo os debe adoración porque caísteis de ese vientre celestial que os escupió. Espera. Salisteis de un maldito árbol. Las fosas nasales de Olga se dilataron ligeramente. Pero en lugar de discutir, apartó la mirada, estudiando los reflejos de luz danzantes sobre la superficie del agua. Por un instante, casi hubo algo parecido a un acuerdo entre ellos. O tal vez solo un desdén mutuo por el mundo exterior. Se dejó caer contra una pared fría, con los brazos cruzados de nuevo y la mirada perdida en el techo. La ropa empapada se le pegaba al cuerpo de forma desagradable, pero no hizo nada por quitarle importancia. Ni siquiera las pequeñas molestias le parecían dignas de su desprecio. Jaula tridimensional, construcción espacial primitiva, ridícula, pintoresca una vez más. Sus cejas se crispan e inclina ligeramente la cabeza hacia la bestia, que murmura. Ja. Tridimensional interrogación de cierre, alarga las palabras, con un tono de burla seca. Mucho ruido para alguien atrapado en una pecera glorificada. Supongo que es la última moda entre los dioses alienígenas engreídos. Culpen a la dimensión en vez de a los lugareños por ser decepcionantes. Se puso rígida al instante, lanzando una mirada altiva por encima del hombro. Su larga cabellera, húmeda y pesada, golpeó ligeramente su espalda con el movimiento. La dimensión define la estructura. Si los habitantes de este planeta son producto de un marco dimensional tan lamentable, entonces el resultado es evidente. La humanidad se revuelca en una existencia demasiado grotesca como para inspirar otra cosa que no sea desprecio. Resopló, echando la cabeza hacia atrás contra la piedra mojada. Claro, culpar al mundo de ser feo. ¡Qué original! ¿Ahora vas a ponerte a garabatear eso en las paredes de los baños cósmicos? La tercera dimensión apesta, convénceme de lo contrario. A diferencia de ti, yo estoy diseccionando esta farsa de contención a una escala que supera tu comprensión, mestizo. Contracción nerviosa. Oh, esta perra. Se giró por completo, imperiosa a pesar de su aspecto desaliñado, mientras el agua goteaba silenciosamente de los extremos de sus mangas.
Angra se movió un poco, apoyando un tobillo sobre la rodilla opuesta, sonriendo con sorna mientras la veía hincharse como una gata despreciada. Oh, perdóneme, Alteza extraterrestre. Solo soy un simple manojo de maldad en un cuerpo mortal. De ninguna manera podría comprender las poderosas ondas cerebrales de una mocosa divina del espacio. Los ojos de Volga se entrecerraron peligrosamente. Te burlas de lo que no puedes comprender. Típico de tu especie. Te quedas en la superficie, incapaz de ver las capas subyacentes que rigen la existencia misma. Y tú vives en una fantasía donde aún eres relevante, respondió Angra con suavidad, tamborileando con los dedos en el brazo, indiferente. El mundo te desechó, te apartó y olvidó que existías. Igual que hace con cada dios, rey o mártir del que se cansa. Se oyó un siseo de seda mojada cuando Volga se acercó. Sus puños temblaban a sus costados. ¿Crees que esa patética aceptación te hace sabio? Te revuelcas en el nihilismo como un cerdo en la inmundicia, y luego pretendes que es iluminación. Angra sonrió, mostrando los dientes en una sonrisa que hacía mucho tiempo había aprendido a ser a la vez cruel y amable. ¿Revolcarse en la autocompasión? Posiblemente. Mejor que fingir que los cerdos van a evolucionar en ángeles solo porque les ladres lo suficientemente fuerte. Las voces resonaron como truenos mientras el agua se mecía. Te burlas porque no puedes comprender, dijo, inclinándose más cerca, con la voz temblando levemente por un desdén apenas contenido. Tu existencia está atrapada aquí. La mía la trasciende. Contemplo este pantano tridimensional y solo veo criaturas patéticas que se despedazan entre sí como bestias atrapadas en un lodazal. Angra se acercó aún más. Sí, sí. Cosas de seres superiores. He oído el mismo discurso de líderes de sectas antes de sacrificar una o dos cabras. Siempre alguna excusa de verdad superior para sentirse mejor al destripar animales. Supongo que no importa cuán alto creas estar, sigues pisando algo que sangra del mismo color. Pareces casi orgullosa de esta pocilga, espetó con desprecio. ¿De verdad estás tan apegada a la inmundicia que te engendró? Sus ojos brillaron, pero guardó silencio un instante más que antes, mirándolo fijamente. Su sonrisa burlona se crispó y se apagó. La sonrisa se desvaneció. Su mirada se apartó del rostro de ella y se dirigió hacia el techo de la caverna, que goteaba. Quizás, suspiró, larga y lentamente. Tal vez sí. Tal vez cuando has sido el basurero de todo un pueblo, te acostumbras al hedor. Tal vez después de suficientes palizas, traiciones e incendios, te das cuenta de que incluso las criaturas más feas pueden mirar las estrellas. Olga frunció el ceño, una rara incertidumbre la recorrió al percibir el más leve atisbo de amargura bajo su sarcasmo. Tus palabras están cargadas de derrota. Aceptas esta deformidad de la existencia en lugar de intentar corregirla. Se rió, con un sonido bajo y áspero. ¿Corregirlo? Señora, ya lo intenté una vez. Antes de que me ataran a un poste y grabaran sus pecados en mi piel. Antes de que decidieran que, si iba a haber maldad en sus vidas, mejor que tuviera rostro. El mío, al parecer. Se encogió de hombros, con el agua resbalándole por los brazos. Así que pensé, ¿para qué molestarse en arreglar algo que ya está diseñado para romperse? Sus labios se entreabrieron, y en su rostro se entreabrió una expresión entre indignación y vacilación. Los odias. A los humanos. Odias lo que te hicieron. Este siguiente murmullo carecía de fuerza. Claro, una vez, dijo finalmente en voz baja. Un odio tan puro que podría haber devorado estrellas. Me colgaron por sus pecados, ¿sabes? Eligieron un chivo expiatorio entre la multitud, depositaron toda su culpa y miedo en un chico tonto y lo destrozaron porque así dormían mejor por las noches. Sus labios se entreabrieron, reemplazados por algo más. En el largo silencio que siguió, ella se recostó contra la pared opuesta, con los brazos rodeando sus rodillas de una manera casi casual, pero sus ojos permanecieron fijos en él en silencio. Nací del vacío. Dijo, alzando la barbilla, pero la declaración quedó relegada, menos triunfal. De la nada misma. Nacida perfecta. Un ser diseñado para corregir imperfecciones, para traer orden a un cosmos lamentable y deforme. Apretó los puños con más fuerza. Supremo. Heredero de la tierra.
Cuando descendí a la Tierra, pensé que podría arreglarla, reformarla, purgarla de su plaga y esculpir algo digno. Debía guiarlos hacia una era superior bajo mi mando, para dar forma a ese mundo miserable y convertirlo en lo que debería ser. Los tenues ecos de su pasado se entretejían en el aire denso. Recordaba erguirse majestuosa sobre minúsculos asentamientos humanos, cuya tecnología parecía juguetes infantiles. Cómo podía mover montañas con una sola mano, cómo la tierra misma se estremecía bajo el poder de su voluntad. Recordaba el Olimpo de los Velt, a los arrogantes Crypters, y cómo incluso sus propios parientes fueron destrozados por esas frágiles y desafiantes plagas llamadas humanos. Cómo fue derribado el árbol, cómo fue arrojada de nuevo al vacío, humillada por seres a los que apenas había considerado dignos de pensamiento. Y su representante, el maestro de Chaldea, se rebeló contra mí. Me miró con ojos débiles, me llamó amenaza, monstruo que usaba el cuerpo de su director. Angra se pasó una mano por la cara, esparciendo el agua fría. Soltó una carcajada, una risa irónica y casi dolorosa. Supongo que ninguno de los dos fue invitado a la fiesta humana. Bienvenido al club. No hay reembolsos por sueños rotos. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Su aliento se elevaba débilmente en el aire frío, empañando el ambiente. ¿Te crees un dios caído?, continuó con cansancio. Pero eres igual que todos nosotros. Otro idiota que pensó que el mundo le daría las gracias por las molestias. ¿Te atreves?, empezó a decir, pero se detuvo a mitad de la frase. Las palabras se le atascaron en la garganta. Él ladeó la cabeza hacia ella, sonriendo levemente con un dejo de tristeza. Sí. Te reto. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar por ello? ¿Gritar porque los gusanitos no se inclinaron lo suficientemente rápido? Le temblaban levemente las manos, pero las apretaba con fuerza contra sí misma. Ahora podía verlo, las grietas en su orgullosa máscara, las viejas heridas que ninguna armadura divina podía ocultar por completo. ¿Y tú? Tú. Finalmente siseó, con la voz temblorosa de ira y algo más. Dejaste que te quebraran. Dejaste que te envenenaran hasta convertirte en parte de la podredumbre. Se encogió de hombros. Probablemente me convertí en lo que necesitaban. Quizás eso sea lo que significa sobrevivir, pero no significa que haya olvidado lo que pudo haber sido. Sus miradas se cruzaron a través del lavabo. En ese instante, despojados de fachadas, de su fingido desdén, se vieron dos seres abandonados por los mismos mundos que una vez intentaron moldear, con distintas cicatrices nacidas de la misma traición. Olga exhaló lentamente, la tensión desvaneciéndose de su cuerpo. Eres una criatura exasperante, murmuró. Pero, curiosamente, no me repugnas. Angra esbozó una sonrisa torcida. Un gran elogio. Lo atesoraré para siempre. Puso los ojos en blanco y, a pesar de sí misma, sintió que sus labios se curvaban en algo peligrosamente parecido a una sonrisa, y dejó escapar un suspiro suave que bien podría haber sido una risa. Sonaba extraño en su boca. Incómodo. Crudo. Tras eso, hubo una larga pausa, extrañamente ligera. Ambos habían desvelado, sin pretenderlo, algo amargo y antiguo que los unía. ¿Sabes?, dijo Angra con voz arrastrada, sacudiéndose una gota de agua de la manga, para ser un ser que se autoproclama superior, eres pésimo ocultando tu soledad. Olga giró la cabeza hacia él bruscamente, dispuesta a soltarle otra reprimenda, pero las palabras no le salieron. Ahora lo veía claramente. Ese vacío profundo, como un hueso, se enroscaba en sus ojos cansados y entrecerrados. Un cansancio ancestral que reflejaba el de ella. O tal vez incluso más insoportable que la suya. Inhaló profundamente por la nariz y giró la cara. Como si tú fueras diferente, cabeza hueca, dijo, pero el veneno había desaparecido de su voz. Te arrastras por la vida aferrándote a la burla porque te aterroriza tender la mano. Angra sonrió levemente. Esta vez no había crueldad en su sonrisa. Sí, admitió con naturalidad. Tal vez. Otro largo silencio. Fue entonces cuando Angra, al girarse para mirar hacia otro lado distraídamente, se encontró atrapado en un tipo diferente de distracción. La tela húmeda y pegajosa de la ropa de Olga delineaba las curvas de su figura empapada de una forma casi ofensivamente vívida.
Las finas prendas, medio desgarradas, se adherían a su piel, trazando la curva femenina de su cintura, el sutil contorno de sus hombros, la larga y esbelta línea de sus piernas dobladas bajo ella. El pálido brillo de su piel, demasiado etéreo para su gusto, capturaba la escasa luz que se filtraba en su prisión, y todo su cuerpo se tensó. Sus mejillas se sonrojaron a pesar de sí mismo. El calor le subió por la nuca antes de que pudiera evitarlo. Giró la cabeza bruscamente, fulminando con la mirada la pared opuesta. TCH. El movimiento repentino llamó la atención de Olga al instante. Parpadeó, confundida, luego siguió su mirada furtiva hacia abajo, y se quedó paralizada. Por un instante, se quedó paralizada, la comprensión la golpeó como un rayo. Luego, con un sonido ahogado y avergonzado, a medio camino entre un grito y un gruñido, se abrazó con fuerza, sintiendo como el rubor le subía a las mejillas, un rubor de vergüenza poco común y visible, y su rostro se tiñó de un carmesí que contrastaba violentamente con su habitual compostura altiva. Tú. Tartamudeó, tratando de reunir su artillería verbal habitual, pero las palabras tropezaron y se enredaron entre sí por la pura vergüenza. Angra se encogió aún más, mirando con gesto adusto el punto más lejano de la cueva, con los oídos ardiendo, murmurando algo inaudible y profundamente repugnante entre dientes. Tosió ruidosamente en su mano, fingiendo torpemente que no había visto nada, absolutamente nada, y que desde luego no había pensado nada por lo que avergonzarse. Podía oírla murmurar amenazas de muerte entre dientes mientras ajustaba su postura, mirando fijamente a todas partes menos a él. En ese incómodo y ruborizado silencio, unidos no por el odio ni la enemistad, sino por algo que emanaba de la emoción de sus cuerpos humanos, extrañamente frágiles, la distancia entre ellos, dos seres forjados a partir de las pesadillas de la humanidad, se hizo un poco más pequeña. Probablemente por primera vez, a ninguno de los dos les pareció repulsivo ese pensamiento. Intentó sentir apatía, pero el calor simplemente no lo abandonaba. El silencio se prolongó un minuto más antes de que Angra soltara un fuerte gemido, su voz resonando mientras se giraba de lado. «Maldita sea», murmuró, pasándose una mano por la cara con deliberada lentitud. «Aquí estoy, comportándome como un prisionero en un cuento de hadas de segunda. Si el rey demonio se enterara de mis pequeñas vacaciones, me decapitaría, justo después de que Kiara diera un sermón melodramático sobre indulgencias pecaminosas, y Kama decidiera decirme que soy una pésima influencia para la libido de la humanidad». Una sonrisa amarga le recorrió el cuerpo al pensarlo. Cada segundo que pasaba holgazaneando en esa prisión espiritual solo prolongaba lo inevitable. Explicaciones incómodas, sermones sarcásticos, reprimendas secas. No, gracias. Ya tenía suficientes dolores de cabeza existenciales para toda una eternidad. Desvió la mirada con desgana hacia Olga, quien parpadeó, primero con una leve confusión, luego con cierta comprensión, y finalmente alzó la barbilla con arrogancia. La tela húmeda de su ropa se le pegaba a su esbelta figura como una segunda piel bajo la dura penumbra de la habitación. Intentó ignorar lo último. «Tú», dijo Angra secamente, agitando la mano como si espantara una mosca, «¿tienes ganas de volar este lugar por los aires o algo así?» Jeje. Una sonrisa lenta y depredadora se dibujó en el rostro de Olga. Dio un paso al frente, y el aire vibró levemente a su alrededor en un sutil alarde de autoridad. Su voz resumaba superioridad. «Pensé que nunca me lo preguntarías». Sin mediar palabra, cerró los ojos. El aire se volvió denso y opresivo. La gravedad misma pareció distorsionarse en los confines de la realidad, y la trama del mundo se doblegó ante su voluntad mientras su presencia se expandía como una tormenta viviente y devastadora. Las intrincadas barreras que conformaban su prisión, diseñadas meticulosamente por la facción Youkai con múltiples capas de hechizos protectores, glifos de protección y resistencias espirituales entrelazadas con energía natural, crujieron al ceder. Un profundo y sordo gemido, como el último suspiro de una criatura agonizante, resonó en los cimientos. Olga abrió los ojos, dos pozos dorados de antigua burla, y todo el edificio se derrumbó hacia adentro. Más que explotar, se derrumbó, aplastada bajo la fuerza incomprensible que ella ejerció con un simple gesto de voluntad.
La madera se astilló, la piedra se hizo polvo, los encantamientos mágicos se rompieron con chillidos audibles al apagarse sus runas en pleno brillo. En un instante, solo quedaban escombros arremolinados y dos figuras que flotaban despreocupadamente en el aire, completamente ilesas ante la devastación. Angra bostezó exageradamente mientras el polvo y el humo se arremolinaban a su alrededor, metiéndose un meñique en la oreja. Sutil como siempre, dijo secamente, mirándola de reojo con una sonrisa divertida entrecerrada. Ella sonrió con suficiencia, su cabello ondeando majestuosamente tras ella al compás del viento cargado, claramente complacida consigo misma. Abajo, las calles de Urakioto se sumieron en el caos. Ciudadanos yokai, espíritus y otros seres sobrenaturales gritaron y se apartaron del camino, algunos protegiendo a sus crías, otros desenvainando armas instintivamente al contemplar la visión surrealista de dos figuras flotando sobre las ruinas de lo que una vez había sido una prisión inexpugnable. Angra lo asimiló todo de una sola mirada, como un hombre que pasea por un mercado sin intención de comprar nada. Un movimiento en el centro de la calle llamó su atención cuando una figura familiar, vestida con un elegante kimono, con el cabello rubio ondeando como la luz del sol y los ojos dorados muy abiertos por la alarma, apareció a la vista. Yasaka. La amable, digna y siempre serena líder de la facción, intentando mantener la compostura incluso en medio del pánico, con su pequeña hija aferrada a su lado, confundida. Angra sonrió con esa sonrisa lenta y perezosa que no presagiaba nada bueno. Vaya, dijo con voz pausada, que resonó con facilidad en el silencio atónito. Si no es mi preciosa matrona, casi me siento mal por haber destrozado tu encantadora fortaleza. Creo que es hora de que me vaya, querida. Todas las miradas se dirigieron de él a Yasaka como una ráfaga de balas. Los yokai jadearon, atónitos y sin palabras. Algunos soltaron sus armas. Otros retrocedieron visiblemente. Las mejillas de Yasaka se sonrojaron levemente, pero su expresión permaneció serena, aunque algo tensa. A su lado, Kuno la miraba boquiabierta, con la boca abierta en una perfecta O, alternando la mirada entre su madre y la insolente desconocida de cabello oscuro. Sin embargo, antes de que Angra pudiera asestar otro golpe verbal, un fuerte tirón del brazo lo arrastró sin miramientos por el aire. Tropezó levemente y, al girarse, se encontró con Olga agarrándole la manga con una mano delicada pero implacable. Su rostro era cuidadosamente neutral, pero sus labios fruncidos y sus ojos entrecerrados delataban la tormenta que se gestaba bajo su altiva apariencia. Basta de tonterías, dijo con frialdad, evitando mirarlo a los ojos. Nos vamos. Sus dedos se apretaron y, sin darle opción, lo arrastró consigo. El aire se arremolinaba de forma antinatural a su alrededor. El espacio mismo se plegaba bajo su voluntad, la realidad desgarrándose como papel empapado en aceite. En un instante, abrió una fisura en la existencia misma, una cicatriz abierta y crepitante que conducía al abismo insondable que se extendía más allá. Angra echó una última mirada atrás, guiñándole un ojo a Yasaka con desgana por encima del hombro, disfrutando del coro de jadeos de horror que provenían de los márgenes, antes de dejarse arrastrar en cuerpo y alma al vacío. La grieta se cerró tras ellos con un chasquido final, sin dejar más que una prisión en ruinas, una ciudad yokai atónita y el pesado y persistente recuerdo de un insulto coqueto lanzado como una daga al corazón de uno de los líderes más poderosos de Japón.